Muy buenos días. Buenos días tengan todos los de la transmisión también. Los saludamos. Les mandamos un saludo y los invitamos a que se congreguen presencialmente los que puedan, los que estén cerca. Y vamos a seguir con nuestros estudios. Vamos a seguir estudiando y desmenuzando el Salmo 15, que es en el que hemos estado ocupados. Y espero que haya sido de bendición para ustedes. Hoy cerramos esos estudios. Vamos a estudiar la última porción de Salmos 15, versículo 5. Y hemos titulado la enseñanza Vivir en Santidad. Vivir en Santidad, así se llama. Y vamos a contar una anécdota muy interesante y espero que no suelten la carcajada. Hace tiempo, hace ya años, estaba un instructor, estaba instruyendo a niños. Y entonces el instructor le pregunta a todos estos niños que estaban en el salón: ¿quién sabe quién es un santo? Es una pregunta sencilla. Entonces hubo un silencio, todos guardaron silencio. Y por ahí un niño levantó la mano, dijo: yo sé. Quiero leerte las palabras textuales que el niño le dijo. Dice: yo sé, señor instructor, es un hombre hecho de pedacitos de cristal de colores y tiras de plomo que está en las grandes ventanas de la catedral y a través de los cuales pasa la luz del cielo. Eso para él era un santo. Entonces todos los demás niños que estaban ahí en el salón se carcajearon. Obviamente que les dio risa, les dio, no sé, qué pensarían los niños. Y se imaginaron cuando estaba narrando los niños, este niño estaba narrando pues una figurita que en las catedrales ponen, en las ventanas altas, y que a través de esas ventanas, ilumina el lugar. Entonces, mientras todos los niños estaban en la carcajada, el instructor estaba en silencio, estaba meditando lo que el niño estaba diciendo. No se rió él y empezó a hacerles que guardaran silencio hasta que pudo que todos los niños guardaran silencio. Entonces él dice: bueno, lo que su compañero dice no está fuera de la realidad. Dice, porque si nos quedamos con la última parte de lo que él comentó, así es. Dice: a través del santo es que viene la luz del cielo, y la luz del cielo es Cristo y alumbra a todos los demás. Entonces no estaba tan alejado de la realidad su compañero. Y es que en realidad así es. No tanto que están en una ventana y que están hechos de plomo, de figuritas de cristal, sino es que es aquella persona que recibe la luz de Cristo y que a su vez Él es una luz para todos los demás. Ese es un santo. Y bueno, de eso se trata la enseñanza de hoy. Y vamos a ver, con la ayuda de Dios, a explicar un poquito más acerca de la santidad. Te pido que por favor te pongas de pie. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle su favor, vamos a rogarle que nos bendiga. Padre Santo que estás en el cielo, muchas gracias por la alabanza, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por este día, muchas gracias por todas las personas que están aquí, Señor. Muchas gracias por la transmisión, Señor. Padre, y muchas gracias porque a través de tu palabra nos enseñas cómo permanecer en ti, cómo estar en ti, cómo llegar al cielo contigo, Señor. Te rogamos que hoy nos expliques más acerca de la santidad, Señor. Te rogamos que hoy, Señor Jesús, pueda cada uno de nosotros tener en nuestro corazón, atesorarlo y vivirlo, Señor, esto de la santidad, Señor. ¿Qué es, Señor? ¿Cómo se vive? Y la importancia de la santidad, Señor. En el nombre de Cristo te rogamos hoy que así sea, Señor. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer el libro de Salmos en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
La respuesta es, en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Para todas las personas que nos visitan por primera, segunda vez, todos estos temas que leímos ahorita del capítulo 15 de Salmos, ya los hemos ido desarrollando a través de las semanas pasadas y los invitamos a que puedan escucharlos en la página de YouTube o en el canal de YouTube, para que si tú te queda alguna duda, si tú no escuchaste algún tema, puedas entenderlo ahí, puedas estudiarlo junto con nosotros. Y vamos a enfocarnos en esa última parte del versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No sin antes, quiero que me ayudes a leer otra vez, poco a poco, este salmo, desde el versículo 2 en adelante. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Yo sé que si lo leemos aquí, así como está, los que no escucharon la enseñanza no saben muy bien el contexto o la profundidad de lo que estamos leyendo. Pero yo quiero apelar a tu conciencia, los que ya tienen un poco de conocimiento de esto, o los que sí escucharon la enseñanza, que si tú conoces a personas que han practicado esto que dice el versículo 2, o si tú lo has practicado, y luego dice el 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Si tú conoces que la sociedad se rige así, si tú conoces que tu vecino es así, si tú conoces que tu familiar es así, si tú mismo no has calumniado a nadie con tu lengua, ni has aceptado reproche alguno contra tu prójimo, ni siquiera has hablado mal de alguien, o en tu trabajo todos son honestos, nadie habla mal de su compañero, nadie habla mal de su familiar, de su hermano, de su hermana, de su tío. Si todo esto se cumple al pie de la letra, como lo dice el versículo. Dice el 4, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Si tú conoces que en la actualidad sí se honra a los que se dicen ser cristianos, o a los que son cristianos, o aquel que profesa el cristianismo, o que habla de Dios, si se honra a ellos, o más bien se honra a los que practican lo contrario, a los que aborrecen a Dios, a los que roban, a los que mienten, ¿se les da más honra a los que hacen lo incorrecto o se les da más honra a los que hacen lo correcto? Tú ve más o menos analizando cómo está alrededor de ti, cómo se desenvuelve en tu entorno las personas que están alrededor de ti. Dice, pero honran a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que cumple su palabra, independientemente del problema que le vaya a acarrear, cumple lo que él habló. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Lo vuelvo a leer y vuelvo a preguntarte. ¿Tú conoces personas que viven así? ¿Tú vives así? Y la pregunta es porque al final Dios dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, hablando de que hay personas que hacen estas cosas, o sea, que viven de esta manera, pero que si siguen haciendo esto, no van a resbalar jamás. Y fíjense que exactamente eso es el tema de la santidad, Y podríamos decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la santidad? Pues en realidad es todo. Porque cuando nosotros estamos en esa santidad, practicamos esto. Practicamos el no prestar oído que hablan mal de nuestro prójimo, el no calumniar a nadie, que nuestro dinero no sea una ganancia deshonesta, que cumplamos lo que decimos, vivir
bien delante de todos, o sea, no ser hipócritas de tener una apariencia con unos, otra apariencia con otros. Entonces, eso es la santidad. Vamos a poner atención cómo es que dice el que hace estas cosas, el que hace de practicar. No dice la Escritura el que oye estas cosas, ni tampoco la Escritura dice el que conoce estas cosas, ni el que las habla, ni el que las predica, sino que la Escritura dice el que las hace. Ya todos las conocemos, ya todos los oímos, incluso no todos los que estamos aquí nada más, sino todos los que están en la transmisión o los que van a ver el video posteriormente. Todos ya las escuchamos. Ahora, de todos los que ya las escuchamos, ¿quién ya las estamos practicando? Porque la Escritura no dice el que las conoce, sino el que las hace, o sea, el que las vive, el que las practica, el que todos los días está en ellas. Dice, no resbalará jamás. Y la santidad es eso. La santidad no es aquella persona que está en una figurita y que le hacen una estatua y que le ponen una veladora y entonces ahí la canonizan y ya es un santo. No, eso se ha desvirtuado, eso es lo que dice una religión. Pero lo que dice la Biblia es toda aquella persona que está apartada, y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar dos temas. Esperemos en Dios que nos dé el tiempo para poderlas desarrollar bien. Y posteriormente, si Dios nos permite, vamos a ahondar en ellas. Vamos a ver la santidad por un lado, o al principio de la enseñanza, y también vamos a ver la ayuda del Espíritu Santo para vivir en esa santidad. Son dos temas separados, dos temas diferentes, o dos temas de desarrollar, pero en realidad, si no está uno, no está el otro. Entonces, lo que me interesa el día de hoy es que tú puedas entender que la santidad es sumamente importante para todos los cristianos, que recordemos que la santidad es sumamente importante, pero que también si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo no podemos vivir en esa santidad. Entonces, no es como ser superhombres y tener mucha fuerza de voluntad y entonces vamos hacia adelante en esa santidad. Dios lo que nos pide es que nosotros tengamos la buena voluntad de rendirnos a Él, y entonces Él viene y nos ayuda con todo lo demás. Para poder desarrollar nuestro tema nos vamos a trasladar 400 años antes del libro que estamos estudiando, o del Salmo que estamos estudiando más bien, y vamos a leer unos pasajes que están en Éxodo capítulo 19, en el versículo 5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Leemos otra vez el 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, Dios le está hablando a Moisés. Y le está hablando unos días antes de que Dios se apersonara con todo el pueblo de Israel. En el capítulo 20 nos narra cómo Dios baja en un monte y es algo sorprendente, muy, muy, muy grande, y da los 10 mandamientos, y entonces es algo precioso porque los 10 mandamientos es la ley del amor. Entonces, en estos días antes de que Dios se posara en ese monte, Dios le dice a Moisés que le diga a todo el pueblo, si diereis oído a mi voz, o sea, si pusieras atención a lo que te estoy diciendo, es lo que quiere decir, y guardaras mi pacto, y guardaras
nuestro compromiso, dice: seréis mi especial tesoro, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Luego en el versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto lo resalté porque algunas personas creen que solamente los santos eran los sacerdotes o los levitas que se dedicaban en el ministerio del templo o del tabernáculo en aquel entonces. Pero la invitación, o más bien lo que Dios quería en aquel entonces, es que toda la gente de Israel sea gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y eso lo resalté también porque los hijos de Israel eran las 12 tribus, no solamente la tribu de Leví, que fue la que Dios escogió para el servicio del tabernáculo. Espero que tú entiendas un poquito de estos términos, y si no, no te preocupes, esperemos en Dios explicarlos más adelante. No me quiero detener mucho a explicar esto para que no se pierda el propósito de la enseñanza. Vamos a ver entonces qué significa la palabra santo o gente santa, santo o santa. Vamos a ver. Palabra hebrea kadosh, kadosh, y es sagrado, santuario, consagrado o dedicado. Esta palabra se usa tanto para algo físico, material, como para personas. Por eso dice sagrado. El tabernáculo, los instrumentos que tenía dentro del tabernáculo eran santos, estaban consagrados a Dios. Pero también todas las personas, ese era el propósito de Dios para el pueblo de Israel, tenían que ser santas, o sea, dedicadas a Dios. Vamos a ver qué significa la palabra consagrado: acción de separar y dedicar personas o cosas para el servicio de Dios. Acción de separar y dedicar personas. Ahora, son importantes estos términos porque en la actualidad se ha corrompido los términos de la santidad y de la consagración. En la actualidad, en muchas religiones dicen que porque tú ya sirvas en alguna área de la iglesia, ya eres un santo porque tienes un servicio para Dios. Pero dice acción de separar y dedicar personas. Entonces, las personas que normalmente pueden servir en algún lugar religioso, sirven con libertad y de a gratis, o sea, no les pagan. Y lo hacen con todo corazón para servirle a Dios. Y tienen la idea de que entonces ya tienen un servicio en la iglesia o en el lugar donde se congregan y entonces ya tienen una santidad. Pero saliendo del lugar ya se queda el servicio solamente en el lugar. Ya no le están sirviendo a Dios afuera del lugar. Entonces, el consagrarse quiere decir una separación y una dedicación. Y no quiere decir que solamente es para un servicio de un lugar, de un templo o de un lugar como este que no tiene fachada de templo, pero que es un lugar de 4 paredes. Tiene que ser una dedicación hacia Dios. Vamos a leer Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Les vuelve a hablar a todo el pueblo, a toda la nación de Israel. Dios, ¿cuál era el propósito de Dios de apartar a esta nación? De que sean míos, dice Dios, y que tenían que ser santos. ¿Por qué razón? Porque Jehová es santo. En el libro de Apocalipsis dice que es santo, 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 3 veces santo. Entonces, ¿qué se va significando santo? Santo significa que tú seas dedicado para Dios. Vamos a seguir leyendo. Deuteronomio 26, del versículo 16 al 19. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Y resaltamos ahí: cuida pues de ponerlos por obra.
con todo tu corazón y con toda tu alma. Más o menos es el mismo contexto del pasaje de Salmos que dice que lo hagas. Cuida pues de ponerlos por obra, o sea, que los practiques. Y dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. El 17, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos de su exclusiva posesión, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Esta es la ratificación de todo lo que Dios le venía diciendo al pueblo de Israel desde el libro de Éxodo. O sea, les vuelve a recordar y les vuelve a decir que sean un pueblo santo y van a ser exclusivamente de Él. Ahora, si tú te das cuenta, en la historia de Israel, lo que hizo Dios fue darles una nación o darles un pedazo de tierra en este planeta. No los encerró en una burbuja, sino que los puso en un pedazo de tierra. Y entonces ellos tenían que desarrollar todas sus actividades. También sembraban, también cosechaban, o sea, también trabajaban. Dios no les extendió solamente la comida, como en el desierto, que caía el maná del cielo y nada más ellos tenían que salir a recogerlo. Bueno, hasta en eso vemos que Dios le agradaba que ellos salieran a recoger su porción que se iban a comer ese día. A lo que voy con esto es que aunque Dios les hace un llamado y los recoge como una nación escogida para Él, su exclusiva propiedad de Él, ellos seguían teniendo su vida normal dentro de todos los días de la semana. Es importante esto, porque muchos creen que el dedicado a Dios, entonces ya no tengo que trabajar, tengo que pasarme orando en mi cuarto todo el tiempo, tengo que pasarme estudiando la Biblia todo el tiempo, tengo que salir a predicar y no trabajo, y mi familia no tiene que comer y mis hijos no tienen que calzar. No, no es así las cosas con Dios, y tampoco eso es un santo. La Biblia es muy clara, que el que no trabaje, que no coma. Entonces Dios manda a que trabajen, pero en su trabajo tienen una característica muy particular de todos los demás. Y esa característica particular es que lo primero que ellos tienen en su corazón es servirle a Dios. Servirle a Dios con su trabajo, servirle a Dios con la escuela, servirle a Dios con su familia, servirle a Dios en el pecero, servirle a Dios en donde ellos se paren. Esa es la característica principal de una persona que está caminando en santidad. ¿Por qué razón quiso Dios agarrar de todas las naciones o tomar de todas las naciones a un puñado de personas para hacerlas una nación grande? Y un puñado de personas que, si tú estudias un poquito el libro de Génesis, te darás cuenta que no eran personas muy gratas las que Dios había escogido, o más bien los hijos de las personas que Dios había escogido. Pero Dios tomó a estas personas y las hizo una nación fuerte. ¿Por qué razón? Porque lo que había en su corazón de Dios es que todas las demás naciones pudieran entender la grandeza de Dios a través de esta nación pequeña. La intención de Dios es que todas las naciones pudieran saber al verlo, al conocer de esta nación, que Dios era Dios único, que tenía leyes buenas, que estaba preocupado por la equidad de todas las personas, que estaba preocupado porque todas las personas pudieran ser justas, que se actuara con rectitud y que todos sus mandamientos eran justos.
Todas las demás naciones iban a ver cómo se comportaba esta nación y iban a decir, ahí está Dios. Esa es la forma de gobernar de Dios. Era el propósito de Dios. Darse a conocer a todas las naciones a través de esta pequeña nación. ¿Sí vamos entendiendo hasta ahí? Ahora vamos a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Si ellos son la nación de Israel, Dios los escogió a ellos, y bueno, eso fue, pues ya tienen 3000 años, ¿no? Bueno, quiero decirte que esta misma situación que le pasó al pueblo de Israel nos acontece a nosotros como cristianos. En el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 1 y 2, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí resaltamos algunas palabras importantes. Los santificados, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí esa palabra que subrayé, en cualquier lugar, se está refiriendo a nosotros. ¿Por qué? Porque invocamos el nombre del Señor Jesús. Entonces, la invitación que Dios le hizo al pueblo de Israel en aquel entonces, la misma invitación que Dios nos hace a nosotros en nuestra actualidad. Dice aquí, los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Es una palabra griega, hagiazo, que quiere decir purificar o consagrar. Significa poner aparte para Dios. Si tú te das cuenta, es el mismo significado de la palabra anterior, el mismo significado de lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Entonces, Dios lo que quiere para ti, que invocas el nombre de Dios, el nombre de Cristo, que te reúnes a alabar a Jesucristo, lo que quiere para ti es que seas un pueblo santo, que seas santificado. No te vamos a poner una veladora cuando ya seas santificado, no te vamos a poner un nicho, no te vamos a orar a ti, no vamos a llevar nuestras peticiones a ti. Que se te quite esa idea de que un santo es aquel que cumple con algún favor o que cumple con algún milagro. Santificado, santo, quiere decir que estás apartado para Dios, que estás consagrado para Dios. ¿Sí se va entendiendo? Muy bien, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí es donde ya se van a poner interesantes las cosas. Todo lo demás lo leímos para que tú puedas entender dónde viene en la Biblia eso, dónde viene en la Biblia lo que me cuentan, dónde viene en la Biblia lo que me predican. Yo te puedo hacer alusión a los versículos, pero me interesa que tú los conozcas, que tú conozcas dónde está, dónde Dios te está enseñando. Eso es lo que me interesa. Ahora, en esta última parte del libro de Pedro, que dice, santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí es en donde ya se pone bien interesante todo. ¿Por qué? Porque repito, no es que tú tengas un servicio en un lugar que se predica. Es que en toda tu manera de vivir seas santo, seas apartado para Dios. Cuando tú tienes un problema con tu esposa, tú tienes que resolverlo acorde a lo que Dios dice en su palabra. Cuando tienes un problema con tu hijo, tú tienes que resolverlo conforme te dice la palabra. No puedes echar a andar, a volar tu imaginación y decir, bueno, entonces ahora ¿cómo lo resuelvo? Porque ya Dios te ha dado las herramientas en la Escritura.
Ya Jesucristo ha venido a la tierra y ha sellado el pacto de poder estar en los atrios o poder estar en su presencia de Dios. Y ahí en su presencia tú puedes empezar a hablar con Dios en los problemas que tú tienes. Y entonces Dios te empieza a dar instrucciones a través de su palabra. Eso es una persona que está dependiendo de Dios. Y a su vez está buscando el comportarse como Dios quiere. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Lo que hemos estudiado en el Salmo es que aún Dios tiene cuidado de las finanzas que nosotros tenemos, de nuestro trabajo. Tiene cuidado de la relación que nosotros tenemos con nuestro hermano. Aunque no sean hermanos en la fe, tiene cuidado Dios de la relación que nosotros tenemos. Toda la manera de vivir la vamos a vivir en santidad. O sea, vamos a vivir en una manera apartada para Dios. Yo ese rato decía que volviéramos a leer todo el Salmo 15, porque la idea es que tú puedas hacer un contraste entre lo que tú vives en la sociedad con lo que Dios te pide que vivas en santidad. Y es que cuando nosotros podemos relacionarnos con las personas, nos damos cuenta que en primera instancia, cuando tú te empiezas a relacionar con alguien, te insulta, te dice alguna palabra que es muy común entre los jóvenes, entre los adultos, que es el sinónimo de toro, ya tú sabrás qué palabra es. O si no, simplemente no tiene un respeto por los adultos, o si no, simplemente te invita a hacer algunas cosas que no son lícitas para Dios, o que no te son lícitas a ti porque Dios te dice que no las hagas. Y entonces empiezas a ver una forma de vivir diferente. Y cuando hablábamos acerca del arrepentimiento, decíamos que era una manera diferente de pensar. Contrastas la relación que tú tienes con tus compañeros a la relación que Dios te pide que tengas con tus compañeros. Entonces, cuando tú estás redarguido por el Espíritu y empiezas a ver que la forma en la que tú te relacionas con las personas que están alrededor de ti, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Que seas mejores que ellos? ¿Que humilles a ellos? ¿Que les digas no saben ustedes? ¿O que sencillamente los veas insignificantes o los veas como unos simples pecadores? No, esa no es la intención de Dios. La intención de Dios de que tú seas santo es la misma intención que tenía por el pueblo de Israel. Que todos los demás que están a tu alrededor puedan conocer a Dios a través de ti. Y ahí se cumple lo que el niño dijo al instructor, que la luz del cielo, que es Cristo, pueda alumbrar a todos los que están alrededor de ti porque tú estás en santidad. Pero imagínate que tú no estás en santidad y que tú le dices a tus compañeros de trabajo que tú vas a una iglesia y que tú eres una persona convertida y que Dios te ha limpiado de tus pecados y que te ha perdonado. Pero entonces cuando ellos te invitan a hacer algo incorrecto, algún pecado, tú dices sí, sí vamos. O te invitan a mentir, o tú les mientes sin que te inviten. Entonces pues van a decir, bueno, pues este es cristiano, pero se comporta como yo, es lo mismo. ¿Qué tiene de diferencia? Dios está preocupado porque las personas que Él ha escogido, que Él ha enseñado su palabra, se comporten santamente, para que todos los demás conozcan quién es Dios, para que tus hermanos, tus padres, tus primos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, si es que tienes jefe o si tú eres jefe, los que están a tu cargo, puedan conocer, este hombre tiene algo diferente. Este hombre piensa diferente. Esta mujer no cae en la corrupción. Esta niña o este niño no dice groserías, dice la verdad.
hay algo raro en ellos. ¿Qué es? Y cuando tú empiezas a decirle, ¿sabes qué? Pues es que mira, yo estudio la Biblia, Dios me ha enseñado esto, Cristo vino a pagar por mí, lo que yo quiero es servirle a Él, Cristo me ama tanto, yo quiero amarlo como Él me ama. Entonces tus palabras tienen efecto en las personas porque dicen, no es un hipócrita, me está hablando de Cristo, pero también me está demostrando con sus hechos lo de Cristo. Hace tiempo platicaba con un hermano. Este hermano me decía, un hermano en la fe, este hermano me decía, mira, yo pasé muchos años en la empresa, trabajando. Y cuando yo llegué a esa empresa les dije que yo era cristiano y les empecé a predicar. Y las personas que me escuchaban me dicen, sí, como tal persona. Y me dijo su nombre, la verdad no me acuerdo. Como tal persona de mantenimiento. Ya te veremos en la primera fiesta de fin de año. Y empezaron a decirle, y iba con otro, sí, como tal, y le nombraban otro. Dice, sí, que hasta en una ocasión nos invitó a su casa, tocó unas alabanzas y eso, y después sacó por ahí algo y empezaron a convivir, y después con la misma guitarra que alabó a Dios, empezó a cantar las rancheras. Sí, ya te veremos. Gracias a Dios, él me dice así, gracias a Dios, y le pedía todos los días a Dios que me permitiera darles testimonio a todos mis compañeros de trabajo. Permaneció firme, pasaron los años, y Dios le permitió darle testimonio a todas estas personas. Y vieron que era diferente a todos aquellos que se llamaban cristianos, pero que se comportaban de la misma manera que uno que no era cristiano. Este hermano ya se jubiló, pudo dar un testimonio por años. ¿Y nuestra condición será así también? Porque esto es la santidad. Estar apartados en toda nuestra manera de vivir para Dios. Para que todas las personas conozcan que Jesucristo vino a la tierra y que sí, Jesucristo sí transforma la vida de las personas. Y repito, Jesucristo, porque la religión no puede transformar a nadie. Cuando me refiero a la religión, me refiero a lo que se habla de Cristo, a lo que se predica de Cristo o de cualquier otro Dios, y entonces Dios con D minúscula, y entonces las personas creen que van camino al cielo, pero que no tienen una vivencia con Dios. Y la santidad es una vivencia con Dios. De nada te sirve a ti predicar en todos los lugares, de nada te sirve a ti tener grandes obras de misericordia, de nada te sirve a ti estar buscando que los demás puedan acercarse a Dios si tú no vives en santidad. Si nosotros no vivimos en santidad, no le servimos a Dios. Es importante la santidad. No es el conocimiento de la palabra, es el que la vive, el que la practica. Dice ahí, lo que estamos recalcando, lo que estamos resaltando es el que vive todos los días, que practica todos los días, el que vive de esa manera todos los días. Y entonces el Salmo 15, en el versículo 5, en la última porción que estamos estudiando, dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que las hace, el que las practica, el que las vive. ¿Quién quiere ser santo aquí? Poquitos. Ya un poquito más. Uno se suma. Bueno, la intención es que todos deseemos ser santos. Y no es para sentirte que tienes una irola aquí o unas alitas atrás. Pues se llaman ángeles o arcángeles. Se trata de que tú seas un pueblo escogido para Dios,
entre todos los que están alrededor tuyo. Se trata de que tú seas un especial tesoro para Dios. Se trata de que tú seas exclusivo para Dios. De eso se trata. Con el propósito de que Dios te use para darse a conocer a todas las personas que están alrededor de ti. Ese es el propósito. Una vez iba saliendo de un hospital y entonces iba yo así pensando y de repente me encuentro un billete de 100 pesos. Volteé para los lados, a gente por allá, gente por aquí. Tú sabes que en los hospitales en la salida está lleno de gente. Entonces agarré el billete y lo levanté y le dije, ¿de alguien es este billete? Así gritando. La gente se me quedó viendo extrañada. Nadie respondió. Pregunté, ¿de alguien es este billete? No. Nadie dijo mío. Entonces me acerqué con el oficial que estaba también viéndome y le dije, por si alguien viene a buscarlo, le encargo que se lo pueda dar porque a lo mejor es lo único que tiene para regresarse. Sencillas cosas como esas es lo que Dios te manda a hacer. Lo normal es, pues lo agarré, me lo guardo, estaba en la calle tirado, no se lo estoy robando a nadie. Pero si la persona que se le cayó es todo lo que tenía y regresa buscándolo y pregunta, oiga, ¿no vieron por aquí? Por lo menos que sepa que alguien está. Te doy este claro ejemplo porque a veces tenemos en nuestra mente que la santidad es algo que nosotros no podemos llevar, que es algo así como para el gran iluminado, como el gran pastor, el gran consagrado que está ahí en su recámara las 24 horas del día. Tienes que orar, tienes que leer la Escritura, pero tienes que vivir lo que lees de la Escritura. Y tienes que practicar lo que en tu oración te reveló Dios que te falta hacer o que tienes que dejar de hacer. Eso es la santidad, apartado para Dios. Segunda de Pedro en el capítulo 1, la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, en el verso 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas pero el que no tiene estas cosas, repito, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos dice lo mismo. Este pasaje, si tú lo analizas, está hablando de una persona que tiene fe. Teniendo fe, entonces empieza a arreglar toda su vida, porque sabe que las palabras que está escuchando en la predicación de una sana doctrina y sabe que lo que está leyendo él en la Escritura son de parte de Dios. Y entonces en esa fe que sabe que son de Dios empieza a arreglar toda su vida. Y dice al final de esto, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Desgraciadamente para los cristianos, a veces en el caminar del día a día, en el trajín de todos los días, en los afanes que se presentan, de repente se olvidan estas cosas. Se olvida. Y entonces cae uno, cae otro, y puede aparentar que tiene ya un cristianismo y que va viviendo en ese cristianismo, pero no está en la santidad. Y entonces cuando cae una persona, no es que cayó de repente y que se amaneció y se dio con el suelo, no, sino que ya había perdido su santidad desde antes
Y eso es peligroso, muy, muy peligroso. Hablo para los cristianos. Para todas aquellas personas que todavía están buscando su salvación, más adelante viene un consejo de parte de Dios. Dice, haciendo estas cosas no caerás. Y en el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, si nosotros nos ocupamos de estas cosas, vamos a tener la puerta abierta allá con el Señor. Todo esto es la vida del cristiano. Todas estas cosas que estamos leyendo son para vivirlas y ponerlas en práctica todos los días. Yo le he orado a Dios mucho que esto no se quede en tu mero conocimiento, en que tú estás solamente escuchándote y diciendo, sí, me voy a reunir, me voy a congregar, y el día de mañana, que mañana es lunes, no pase nada. Todo el conocimiento que Dios te ha dado, que puedas estarlo llevando en práctica y que lo estés viviendo. Es importante, porque si no, entonces de nada te va a servir que escuches tanta palabra. La santidad, entonces, entendemos que es una vida especial en el servicio a Dios. Si tú te das cuenta, Jesucristo vino a la tierra para salvar a los pecadores. ¿Quién dice amén? Bueno, en esa misión que tuvo el Señor Jesucristo de venir a salvar a los pecadores, es la única manera de entrar al cielo. No hay más, no hay otra. No existe el tal purgatorio, no existe la reencarnación y que en la otra vida, si me porto bien, entonces ya paso al cielo. Si existiera todas esas fábulas que dicen muchos grupos religiosos, Jesucristo no hubiera venido a la tierra. ¿Y para qué hubiera pagado un precio tan alto? ¿Para qué se hubiera dejado hacer tantas cosas atroces que le hicieron en su cuerpo? Pero Jesucristo dice algo: vivan en santidad, vivan como yo viví. No con esto no vas a ser tentado. Sí, va a haber la tentación, pero la tentación es muy diferente al pecado. Son cosas muy diferentes. Dice la Escritura que Jesucristo fue tentado en todo, sin pecar. Entonces el problema es el pecado. Si tú estás viviendo en santidad, sabes que existen muchas tentaciones. Tu servidor tiene tentaciones. Pero una cosa es tener la tentación y caer en esa tentación, que se convierte en pecado, y otra cosa es pedirle a Dios su ayuda para que esa tentación sea quitada y sigues el camino hacia adelante. La santidad, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces ahora viene la otra parte de la ayuda del Espíritu Santo. Dice en primera de Juan, no es cierto, perdón, me equivoqué, es Juan, sin primera, es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Unas palabras que yo creo que tú conoces mucho acerca del amor de Dios, pero enfatizo algo sumamente importante. El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Ahora, no vayas a ser como aquella persona religiosa que dice voy a guardar la palabra de Dios y la mete en un cajón y la cierra. Ya guardé la palabra de Dios. Cuando dice mi palabra guardará, es que la atesorará en su corazón para ponerla por obra. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Pero hay algo interesante que dice el que me ama. O sea, el que ama a Jesucristo va a vivir su palabra. En otras palabras, va a caminar en santidad. El que ama a Jesucristo. Y hay algo precioso con amar a Jesucristo y guardar su palabra.
y mi Padre le amará. El que vive en santidad, mi Padre le amará. Y vendremos a Él. ¿Quién vendrá a Él? El Padre y el Señor Jesús. Y haremos morada en Él. Haremos morada con Él. Haremos morada con Él. O sea, habitaremos con Él. Es lo que quiere decir la Biblia. Pero hay algo importante. El que me ama, mi palabra guarda. Y entonces se cumple lo demás. El problema que nosotros tenemos en ocasiones es que queremos lo demás, o sea, la bendición de que Dios more con nosotros, pero no queremos guardar su palabra. Y al no guardar su palabra, no amamos a Jesús. Y nosotros podemos venir, alzar nuestras manos y llorarle a Dios en la alabanza, pero nuestras lágrimas no pasan del suelo, porque Dios no se conmueve con las lágrimas. Dios lo que quiere que le demostremos nuestro gran amor por Él, ¿cómo es? Guardando su palabra, viviendo su palabra, caminando en santidad. Así es como el Señor Jesucristo quiere que le demostremos que le amamos. No de otra manera. No que te vayas hincado a Chalma, no que te vayas a hacer una manda no sé a dónde, no que hagas grandes promesas a Dios y ahora sí, Señor, te entrego todo mi dinero y todos mis bienes, y entonces cuando se trata de arreglar un problema con el más insignificante personaje de los que están alrededor de ti, entonces ahí sí no usas la Biblia, pero quieres dar todos tus bienes y todo tu dinero. El que me ama vive en santidad, dice el Señor. Entonces viene a morar Dios con la persona. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cómo iba a morar el Padre Jesús con la persona? Bueno, dice el Señor que convenía que Él se fuera, y en ese mismo pasaje que acabamos de leer de Juan 14, dice que Él se iba a ir a preparar morada al cielo, y que si Él se iba, entonces después iba a regresar por su pueblo. Y aquí dice el que nosotros como creyentes somos templo de Dios, que el Espíritu mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios no puede morar en ninguna persona que no sea santa. Dios no puede morar en ninguna persona que no sea santa. Esto es importante. Porque si tú has pasado 1, 2 o 3 campañas de salvación, o has pasado muchos años escuchando de la palabra de Dios, hasta el día de hoy no has tenido una salvación, un perdón de todos tus pecados, es porque estás haciendo las cosas al revés. Porque no estás amando a Jesucristo como Él pide que lo ames. Porque no estás caminando en esa santidad, no te estás desarrollando alrededor tuyo en esa santidad. Tú puedes ir a hacer ejercicio, tú puedes ir a hacer gimnasio, tú puedes ir a la escuela, tú puedes convivir con tus amigos, tú puedes tener reuniones familiares, tú puedes convivir con todas las personas que tú quieras, pero de una forma santa, de una forma adecuada al honor de Dios, sin groserías, sin mentiras, sin faltarle al respeto a los demás, sin codicias, sin chismes. Y cuando alguien te esté chismeando de alguien, páralo ahí, dile: ¿sabes qué? Mejor díselo a él, a mí no me lo digas.
Todas las personas tienen la capacidad de vivir en una vida santa, en una vida apartada para Dios, en una vida que refleje que Dios ha transformado tu carácter. Todas las personas, desde el que no ha estudiado hasta los grandes eruditos, las grandes personas o hombres o mujeres que han tenido grandes estudios. Cualquiera persona tiene la capacidad de vivir en santidad. Quizás hay ambientes que no conviene que tú visites, porque entonces se diluye tu santidad. Pero la Escritura nos dice que el Espíritu Santo mora en las personas santas, las personas apartadas. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo son muchas. En especial para todos los que no son todavía convertidos, el Espíritu Santo dice que vendría a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te revela el sacrificio de Jesús en la cruz. El Espíritu Santo es el que te muestra si eres o no eres pueblo de Dios. El Espíritu Santo es el que te revela si has sido perdonado por tus pecados. No es el pastor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, después de que una persona es convertida, después de una persona ha arreglado toda la vida con Dios, entonces el Espíritu Santo le ayuda. El Espíritu Santo le enseña todas las cosas que vienen en la Escritura o le recuerda lo que ya ha aprendido. El Espíritu Santo es el que nos enseña el corazón de Dios, es el que nos pone el sentir de qué hacer y no es como una voz audible. Si a alguien le ha escuchado a Dios audiblemente, qué bueno, pero es algo que Dios te enseña firmemente en su palabra que así se debe de actuar. Esa es la función del Espíritu Santo. De todas esas funciones del Espíritu Santo, quiero que veamos algo sumamente importante. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, lo que quisierais. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y ahí la palabra espíritu es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, es contra la carne. O sea, por un lado tienes la ayuda del Espíritu Santo y por otro lado tienes los deseos de la carne. Yo sé que a todos les ha pasado eso. Que de repente vienen su concupiscencia o viene el pecado en los cuales son esclavizados y entonces desean llevar a cabo ese pecado. Las personas que están amargadas desean desquitar su rabia con sus hijos o su esposo o con las personas que están alrededor de él. Y entonces, si estás estudiando la Biblia, por ahí viene una voz que dice: no, detente, no lo hagas. Entonces la persona tiene lucidez unos segundos de tomar la decisión: ¿lo hago o no lo hago? Esa voz, ese freno es el Espíritu Santo que te ayuda, que te frena. Los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. No es nada místico esto, ¿eh? El Espíritu Santo es Dios. Y así como Dios puede salvarnos de accidentes y puede hacernos un milagro en las enfermedades y puede hacernos un milagro con nuestros hijos y puede hacer muchas cosas, así Dios también nos detiene. No lo hagas, detente. Lo que tú decidas en esos instantes es lo que hace la diferencia. ¿Decides retenerte o decides ir y sacar toda tu ira con las personas que están ahí? Hablando de una persona que está en amargura, pero pueden ser cualquier cosa, cualquier pecado. De hecho, incluso aunque no sea pecados, cuando tú vas a tomar una decisión y tienes una situación difícil de que no entiendes por dónde, tú te pones a meditar, a poner en balanza una cosa u otra, y si esta cosa me va a perjudicar mi cristianismo, o si esta decisión me va a ayudar a buscar más de Dios, y entonces estás ahí sopesando.
y viene algo ahí dentro de ti que te dice, por aquí. Pero a veces eso que te dice, por aquí, no te conviene a ti. Porque tú querías estudiar esto, porque tú querías tomar esta decisión, porque tú querías este trabajo. Y dices, ay, yo creo que estoy mal, yo creo que voy a volver a orar. El Espíritu Santo es contra los deseos de la carne. Ahora el gran problema que nosotros tenemos como cristianos está en Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El problema es que el cristiano que contrista al Espíritu Santo empieza a dejar de tener influencia del Espíritu Santo. El problema que cuando el Espíritu Santo le va mostrando a un cristiano lo que tiene que ir haciendo, pero el cristiano no lo hace, contrista al Espíritu. Y ese es un gran problema, porque si tú contristas al Espíritu y el Espíritu es contra la carne, entonces ¿quién crees que va a ganar? La carne. Porque tú le has dicho al Espíritu, no, a ver Espíritu, espérame, déjame resolver esto a mi manera, espérame ahí, después regreso por ti. Y gana la carne. Gana la carne. El contristar al Espíritu Santo gana la carne. Y se va perdiendo la santidad. Porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a tener esa santidad. Pero si tú contristas al Espíritu, ¿cómo puedes tener esa santidad? ¿Cómo puedes tener la ayuda sobre la carne? Y dice en Hechos 7:51, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Sabes por qué no te conviertes? ¿Sabes por qué no puedes caminar en santidad? Porque resistes al Espíritu Santo. Cuando tú estás a punto de abrir la pornografía, estás inquieto por dentro y Dios está diciendo no, el Espíritu Santo está yendo en contra de la carne y los deseos de la carne te dicen no. Pero cuando tú das el clic para ver la pornografía, tú estás resistiendo al Espíritu Santo. Cuando tú estás a punto de hablarle a alguien que sabes que no es correcto que le hables, entonces estás resistiendo al Espíritu Santo. Cuando tú estás a punto de decir una mentira o una grosería, antes de que salga de tu boca, hay algo que te dice no. Pero si tú no le haces caso, estás resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo puedes vivir en santidad si resistes al Espíritu Santo? En verdad, no se puede. No se puede. Romanos 8:6 dice, porque el ocupar, el 8:6 al 7, Romanos 8:6 al 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiero explicar esto. El ocuparse de la carne es muerte. Si tú te ocupas de los deseos de la carne, los deseos de la carne son pecaminosos. No está mal los deseos en sí mismos, sino es que tú les des rienda suelta a esos deseos, es el problema. Por decir un ejemplo sencillo, para no entrar mucho en otros pecados. Cuando tú comes y estás saciado, hasta ahí está bien. Pero cuando tú tienes un pecado de comer y comer y comer y comer y comer, se vuelve ya un problema. De esa misma manera, cuando tú tienes tu esposa o tu esposo y tienes alguna relación sexual, está bien, Dios ha dejado la relación en la intimidad del matrimonio. Pero cuando tú lo haces fuera del matrimonio o antes del matrimonio, se convierte en un pecado. Entonces, la carne tiene sus impulsos, tiene sus deseos, pero cuando tú te encargas de esos deseos o cuando tú les pones atención a esos deseos para suplirlos, te convierte
hay muerte en sí mismo. ¿Por qué? Porque viene el pecado. Pero dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En ocuparse de todo lo que el Espíritu te está guiando a hacer, de todo lo que Dios te pide que vivas en santidad, eso es la vida y la paz a la vez. No solamente la vida en esta tierra, sino la vida eterna también. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Dice más adelante el 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, en otras palabras, ¿te vas a ocupar de la carne o te vas a ocupar del Espíritu? ¿Vas a hacerle caso a la influencia del Espíritu o vas a hacerle caso a los impulsos que tiene la carne, a los deseos que tiene la carne? ¿A cuál te vas a enfocar? Porque al que tú enfoques va a estar la santidad o vas a estar lejos de la santidad. Y el que no haga estas cosas, lo que ya hemos estudiado en Salmos, el que no las haga va a estar en la muerte. Pero dice, el que las haga, el que las practique, el que las viva, no resbalará jamás. Entonces, el que las hace tiene una vida en santidad, pero el que no las hace está lejos de la santidad. El que las practica le demuestra a Jesucristo que lo ama, pero el que no las vive, aunque levante sus manos y le diga a Jesucristo te amo, son puras palabras vanas, porque lo que quiere Dios son hechos, no palabras. Pero ¿cómo puedes caminar en santidad si tú resistes al Espíritu Santo? O si tú has contristado al Espíritu Santo. ¿Cuál es tu condición? Si no eres convertido, ¿lo has resistido? ¿Por eso tu vida no ha podido cambiar? Y si tú eres cristiano, ¿lo has contristado? ¿Por eso tu vida no está floreciente y no corren ríos de agua viva, como dice la Escritura? ¿Cuál es tu condición? ¿Y cuál es tu decisión? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a caminar en santidad, ayudado por el Espíritu? ¿O vas a contristar el Espíritu o a resistir al Espíritu y seguirte en un estado de religiosidad en donde no avanzas a pesar de todo el conocimiento que tengas? Hay una promesa muy hermosa. De muchas promesas hermosas te quiero leer una que está en Isaías 35:8. Con eso terminamos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, o sea, una persona pecadora, no pasará un pecador por él, sino que Él mismo estará con ellos, hablando de Cristo, Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea el hombre o la mujer, teniendo la ayuda de Cristo, no se va a extraviar. Hermanos, hermanas, preocupémonos de estar en un camino de santidad. Porque la única manera de perdernos, de extraviarnos, es quitar al Espíritu Santo de nuestra vida. Una promesa hermosa que si tú la vives, si tú la crees, te vas a aferrar más de Jesús, porque no es tu mucho conocimiento, es lo mucho que dependas del Espíritu. Demos gracias a Dios.
Padre bendito, hoy en el día, Señor, se ha corrompido los términos de la santidad, Señor. Algunos son con ligereza, Señor, y algunos son estándares muy altos que las personas no podemos alcanzar, Señor. Pero eso lo ha puesto el hombre, Señor, no tú. Padre, en verdad, Señor, que todos los que estemos aquí, los que escuchen esto, Señor, puedan caminar en esa santidad, Señor. Puedan ser ayudados por el Espíritu y que nadie resista al Espíritu y que nadie contristemos al Espíritu, Señor. Esta es tu obra, Señor. Ayúdanos a caminar en esa santidad, Señor. Y bendice todo aquel, Señor, que ha puesto su mano en el arado, Señor, que ha querido saber de ti, conocer de ti, Señor, y ser diferente, Padre. Ayúdalo a caminar en esa santidad, Señor. Que todas las acechanzas del diablo y los deseos de la carne, Señor, no tengan efecto porque tú le estés ayudando con tu Espíritu, Padre. Ayúdanos a caminar a todos los cristianos, Señor, como tú quieres, para no resbalar jamás, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga. Si Dios permite, la semana próxima nos vemos. Y como siempre, medita esto, aplícalo en tu vida y busca la ayuda del Espíritu. Hasta pronto.